Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones a la Iglesia de Cristo, Proyecto Vida. Dios te bendiga poderosamente. Hoy vamos a ver el ministerio matrimonial, esos matrimonios sacerdotales, esos matrimonios ministeriales. Y vemos nosotros que en el Levítico 8 describe el proceso mediante el cual se identificaba el sacerdocio del antiguo pacto. Las Escrituras dicen en Hebreo 8:5 que todo era sombra, figura de las cosas celestiales que habrían de venir. Son las realidades invisibles prefiguradas por los sacerdotes en el santuario físico del antiguo pacto. En el nuevo pacto, tanto Juan como Pedro y otros escritores apostólicos transportan el concepto del sacerdocio del antiguo pacto y lo llevan a su máxima aplicación, la de llamar a todos los creyentes sacerdotes. Esto supone un gran privilegio y una gran responsabilidad. Nos toca investigar tal condición otorgada por Dios para entender la manera de vivir profesando ser un creyente en Jesucristo. Necesitamos estudiar el sacerdocio del antiguo pacto. Entonces así vamos a ver los significativos paralelos entre la labor de los sacerdotes judíos en el pasado y el ministerio del sacerdocio santo de los hijos de Dios hoy. Por eso tenemos que estudiar y profundizar en estos temas muy importantes. Hay un pueblo escogido por Dios. El libro del antiguo pacto, el libro de Éxodo, relata cómo la familia escogida en el Génesis llegó a ser una nación. Aquellos que conocen la historia bíblica de ellos van a recordar que Dios les dio su ley a ellos en el monte Sinaí, después de su liberación de la esclavitud egipcia. Esto registra los dos eventos trascendentes de la historia de Israel: la liberación de la esclavitud en Egipto, la entrega del pacto de la ley en Sinaí. El libro describe en parte el desarrollo del antiguo pacto. Empieza con Abraham. Un nuevo principal desarrollo ocurre en Éxodo, los capítulos 19 y 24, con la formulación del pacto del Eterno y los israelitas y el pueblo de Israel. Forma básica de este acuerdo se encuentra en Éxodo 19 del 4 al 6, que dice: vosotros viste lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que si Israel obedece, entonces se va a constituir en su especial tesoro. Cuando habla de un especial tesoro, está hablando de un valor especial, como una relación íntima. Cuando habla de un reino de sacerdotes, está hablando de tener acceso a Dios, de servirle a Dios, de tener el privilegio de venir a los pies del Creador y poder servirle, de servirle a su Rey, de mostrar al mundo a su Dios, de tener el privilegio de venir y poder entrar en la obra del Eterno y poder ser parte de ella. Cuando habla de gente separada, de gente santificada, cuando habla de santidad, habla de que sean diferentes a las otras naciones, de que tengan otra esencia, de que vivan rodeadas de gente que ama a Dios, gente que profesa a Dios, que ama su palabra, que ama obedecer sus mandamientos. Entonces ahí se constituiría una gente santa, una nación santa. Por eso cuando habla y expresa la palabra reino de sacerdotes, también se traduce como reyes, ¿verdad? Sugiriendo que el pueblo de Israel, los israelitas,
Iban a disfrutar el privilegio de ser reyes y sacerdotes. Los que están en Yeshua tienen el privilegio de ser reyes y sacerdotes en relación a otros pueblos. Esto está hablando la importante función que Israel desempeña en los planes futuros de Dios. Sin embargo, su especial posición está condicionada por su obediencia a Dios. Estas tres promesas hechas a la nación hebrea tienen su cabal cumplimiento en el cuerpo de Yeshua, en lo que Él hizo en el Calvario. La iglesia, los verdaderos hijos de Dios, para ellos son estas promesas. Eso está en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Puesto que Dios, el Eterno, el Creador, desea en su corazón, desea que su pueblo sea una nación santa, una nación separada, una nación con su esencia, con su ADN. Por eso Él elige a Aarón y a sus hijos para que ellos sean los sacerdotes. En el Éxodo, los israelitas estaban esclavos en Egipto. Eso cuenta en el libro de Éxodo, ¿verdad? El jefe de cada familia, el primogénito, tenía que desempeñar el papel de sacerdote, del líder familiar, del que guiaba a esa familia o tribu. La complicación de los ritos de la adoración bajo la ley de Dios y la exigencia de observación con exactitud hizo necesaria la institución de un sacerdocio dedicado totalmente a adorar a Dios, a servir a Dios, al Dios divino, a hacer algo divino, algo consagrado, algo separado, que le llaman culto o reunión de adoración, ¿verdad? Que Dios levanta a Aarón y a sus hijos para que ellos sean ministros, sacerdotes, o que ministren en el sacerdocio. Lo que Dios hizo con Aarón y sus hijos fue una acción de gracia, una acción de bien, porque ellos no ganaron esa posición, ni siquiera la merecían. En el antiguo pacto también vemos y leemos de Jacob, uno de los patriarcas, hijos de Isaac y de Rebeca, que era nieto de Abraham, tras de privar con un engaño a su hermano Esaú, robándole la bendición de su padre y de sus derechos de primogenitura. Jacob huyó a la casa de su tío Labán, para quien trabajó durante años y con cuya hija Lea Raquel se desposó. Sus esposas y sus esclavas Silpa y Bila le dieron 12 hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Vemos que la tribu de Leví fue separada de las demás tribus por Dios y puesta a cargo del desmantelamiento, transporte, levantar el tabernáculo, como dice Números 1 del 47 al 54. Los hijos de Leví acampaban alrededor del tabernáculo y tenían prohibido servir como sacerdotes, privilegio reservado bajo pena de muerte para los hijos de Aarón. Números 3:10. Pero estaban dedicados a un ministerio auxiliar para los sacerdotes, especialmente con las tareas manuales de cuidar el tabernáculo. Números 3:5. El papel de los levitas como ministros del tabernáculo se detalla claramente en Números. Cada una de las familias de Leví tenía funciones específicas. Por ejemplo, los hijos de Coat tenían a su cargo el traslado de los utensilios del santuario, una vez que habían sido cuidadosamente cubiertos por los sacerdotes, que eran los únicos que podían tocarlos. Los coatitas eran supervisados por Eleazar, hijo de Aarón. Los hijos de Gerson cuidaban las cubiertas, las cuerdas y las cortinas bajo la supervisión de Itamar, hijo de Aarón. Los hijos de Merari tenían la tarea de transportar y levantar la estructura del tabernáculo y su patio. La vocación sacerdotal era hereditaria. Así los sacerdotes podían transmitir a sus hijos las detalladas leyes relacionadas con el culto a las numerosas reglas a las que vivían sujetos por los sacerdotes.
a fin de conservar la pureza legal que les permitiría acercarse más y más a Dios, nuestro Creador. Comenzaban a cumplir su servicio a los 25 años de edad y continuaban hasta los 50, cuando pasaban a una forma de retiro con obligaciones limitadas, Números 8, 24 al 26. Aarón y sus hijos recibieron vestimentas especiales. Para las de Aarón eran distintivas. En la lámina de oro de su mitra había una inscripción que decía Santidad a Jehová, Éxodo 28, 36. Todo el propósito del sistema levítico era que los creyentes fueran santos y por tanto sean agradables al Eterno. Los levitas eran descendientes de Leví. En su conjunto formaban una de las 12 tribus de Israel y su función en ella estaba en relación con las cosas del tabernáculo, el culto y los sacrificios. Los sacerdotes eran un grupo de levitas, descendientes de Aarón. No todos los levitas eran sacerdotes comunes o aspirantes al sumo sacerdocio. Éxodo 28:1. Los levitas servían directamente a los sacerdotes en sus labores de la ofrenda, en las labores y mantenimiento del tabernáculo, y los sacerdotes servían directamente a Dios. El nuevo pacto habla de creyentes como reyes y sacerdotes, lo que dice 2 de Pedro 2, versos 5, 9 y 10. No se habla de los creyentes como levitas precisamente, porque no son descendientes biológicos de Leví. Tal vez la santidad era la mayor lección de todas. Es el gran tema del sacerdocio. Los sacerdotes debían ser santos. Sus vidas debían estar libres de oprobio. Su alimento debía ser limpio. Hasta sus vestiduras debían simbolizar la santidad. Los sacrificios ofrecidos debían ser perfectos. El santuario mismo era santo. Los utensilios eran santos. La porción de las ofrendas para los sacerdotes era santa. Hasta los terrenos del santuario eran sagrados y no debían ser contaminados. Todo y todos los que tenían que ver con el tabernáculo debían estar escrupulosamente limpios físicamente, simbolizando así la limpieza espiritual que Dios estaba pidiendo a sus sacerdotes, que Dios estaba pidiendo a los que estaban sirviendo en el tabernáculo. Símbolo de esta santidad era la lámina de la diadema, de esa diadema santa que era de oro puro, que el Señor le ordenó a Moisés que hiciera y que se fijaba en la mitra que llevaba el sumo sacerdote y sobre la cual había grabado un sello con letras grandes que decía Santidad a Jehová. Lo podemos leer en Éxodo 28, 36 al 38, que dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello Santidad a Jehová. Le sujetarás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón. Filacteria se refiere a unas pequeñas envolturas. ¿Qué son las filacterias? Son unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o están grabadas pasajes de las Escrituras. Eso lo usan los judíos. La palabra filacteria deriva de la palabra griega philacterion, también conocida por el término arameo tefilín, que es el nombre que dan las fuentes rabínicas a dos cajitas de cuero negro que contienen pasajes de las Escrituras y que se colocan en la frente y en el brazo izquierdo. La Mishnah Shebu, ¿verdad?, aquí habla de que todo varón de 13 años o más use cada día los tefilín. Las mujeres están explícitamente exentas de esta obligación. Las bases para el uso de las filacterias serían los rabinos, que se derivan de 4 versículos bíblicos, que lo usan ellos para reforzar esto en Éxodo 13, 9, 16, Deuteronomio 6, 8, del 11 al 18. Son unos versículos claves donde está esta base del uso de las filacterias. Así que tanto las filacterias de la cabeza como las de la mano
contienen 4 pasajes de las Escrituras que incluyen estos versos. Éxodo también 13 del 1 al 10, Éxodo 11, 16, Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:4 al 9. La filacteria de la cabeza consiste en 4 compartimientos, 4 cavidades. Cada una contiene una sección de la Escritura, mientras que la filacteria de la mano tiene un compartimiento que contiene los 4 pasajes en un solo pergamino. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta: pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sin duda alguna, Pedro se refiere, por lo menos en parte, a Levítico 20:26, el cual es la base de la llamada a los creyentes en Yeshua a la santidad, donde llama a los hijos a ser santos. Por eso Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La pureza es separarse de la impureza. Separación significa puro de una cosa extraña, es decir, no hay mezcla. Dios es amor, y esto nos da a entender que Él no está mezclado con el egoísmo. Dios es verdad, lo que significa que Él no es hipócrita. ¿Sí? Una corta y abreviada definición sería que Dios es santo debido a que Él está consagrado a una sola esfera, que es lo espiritual. Para ayudarnos a conocerle, Él envió a Yeshua como la manifestación de los atributos del Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, espero que este estudio sea de bendición para sus vidas. Que Dios me los bendiga. Shalom.